Muy buen día a nuestros estudiantes de materiales de construcción. Seguimos el resumen de metalurgia y metalografía del aula virtual. Y para ir terminando este punto, hablemos un poco de las aleaciones, trabajo de metal. Capítulo 5. Si hablamos de aleaciones, podemos hablar de binarias, o sea, dos metales, ternarias o más, si tengo más materiales metálicos que tengo en combinación. Infinitas combinaciones. Puede ser una aleación uniforme, homogénea, una sola fase, o diferentes fases, ¿verdad? Eso es una mezcla. Fase, cualquier cosa homogénea y físicamente distinta a escala mayor que la reticular, que la estoy mezclando, ¿verdad? Elementos puros, su fase implica un estado que está en gas, líquido o sólido. En metales alotrópicos, ¿se recuerda esto? Diferentes fases sólidas. ¿Recuerda ese concepto de alotropía? Podemos regresar aquí. Polimorfismo y alotropía en la página 3. ¿Sí? Por ejemplo, polimorfismo como variedad de un material de tener más de un tipo de red especial en estado sólido. Si es reversible es polimorfismo, tiene alotropía, ¿sí? Quiere decir que aquí estamos hablando de formas alotrópicas según el alfabeto griego, ¿sí? Bueno, ese detalle es importante. Entonces, regresemos aquí al capítulo 5. Estamos hablando aquí que en metales alotrópicos diferentes fases sólidas, ¿sí? En sólido puede haber tres fases: un metal puro, aleación intermedia o compuesta y solución sólida. Metal puro en equilibrio, punto definido de fusión y congelamiento en tiempo lento. Solo estoy trabajando un metal, por ejemplo estoy trabajando hierro. Aleación intermedia o compuesto, combinación de mayor a menor valencia, el enlace atómico en sus manifestaciones. Recuerde el capítulo 2, hablamos de un enlace con valencia, es un covalente, ¿sí? En compuesto elemento pierden identidad, por ejemplo el cloruro de sodio o NaCl. Tenemos algunas divisiones aquí. Compuestos intermetálicos o de valencia, metales no similares químicamente. Fuerte enlace iónico o covalente, propiedades no metálicas, pobre ductilidad y conductividad. Por ejemplo, los famosos semimetales como los Babbitt. Puede haber una aleación interstical, unión de elementos en transición entre espacios, ¿verdad? Este es un intersticio, espacio. Resultan compuestos metálicos con altos puntos de fusión y alta dureza. Por ejemplo, los carburos cementados. Y un poco, digamos, ahí toda esa situación con fibra de carbono, por ejemplo. Compuestos electrónicos, estructuras cristalinas similares, parecidas a soluciones sólidas, alta ductilidad y baja dureza. Soluciones sólidas, después de la aleación intermedia. Soluto más solvente, el menos más el más, soluto más solvente disuelto en función directa de temperatura. Muy importante aquí la temperatura. Recuerdes el trabajo en caliente y el templado que hablábamos allí. Muy bien. Solución sólida. En su mayoría se solidifican en intervalo de temperatura. Solución no saturada menos del 100%, saturada al 100%, sobresaturada más del 100%. Trabajo sobre solución agitada es inestable. Necesito estar agregando la solución. Bueno, no se preocupe. Estamos haciendo un resumen de metalurgia. Algunos de estos puntos es importante tener noción. No es un curso de especialización. Solución sólida, sustitucional. Átomos de soluto sustituyen átomos de solvente en estructura reticular. Por ejemplo, cuando vamos con el dentista, se recuerda que hace su solución ahí color metálico y lo pone en un agitador hasta que se dé esta situación, ¿sí? Factor de estructura cristal, el mismo tipo de estructura cristalina. Cúbica simple, cara centrada, de cuerpo centrado, hexagonal,
Recuérdese, hace 2 clases hicimos un videito con eso. Factor de afinidad química. Cuanto más separados los elementos en la tabla periódica, más afinidad química. No son tan iguales, ¿sí? Factor valencia relativa. Estructura cristalina más sensible a decremento electrónico, metal de menor valencia, disuelve metal de mayor valencia. Ojo, la valencia en este caso, ¿qué pasa? Recuérdese que aquí este es más estable, este es más inestable. Mayor valencia, mayores electrones a disposición, mayor inestabilidad. Menos valencia, niveles más estables, por esto este domina al que tiene mayor valencia. Factor de tamaño relativo, ¿sí? Si el átomo menor que 15% es efectivo, con delta R, factor de tamaño relativo mayor al 15%, solución sólida limitada. Muy bien, por ejemplo, vamos con los intersticios o los espacios en la estructura cristalina. Átomos de pequeños radios atómicos se acomodan en espacios o intersticios de estructura reticular de átomo solvente más grande. Por ejemplo, el carbono en el hierro. O sea que tengo, digamos, los granos de hierro, y entre los granos de hierro voy agregando granitos más pequeños, que es el carbono, para darle más dureza. Muy bien, un poco el diagrama de fase, pues aquí solo es recordar un poco el trabajo en caliente, cuando en algún momento estoy llevando el metal a su punto eutéctico, a su punto de fusión, ¿sí? Donde pasa de estado sólido a estado semisólido, y un poco más lo puedo tener en estado líquido, ¿sí? Muy importante cuando hago trabajos de fundición de metal. Pero ojo, no solo el metal se funde, también se funde el concreto, fundición de concreto, ¿sí? Casi está en un estado semilíquido y lo puedo colocar en molde o en formaleta. El metal en algunos casos igual. Cuando enfrío ese metal puedo hacer un proceso de templado. El concreto también en su momento pues implica tenerlo un tiempo a temperatura y humedad controlada para lograr precisamente un endurecimiento adecuado. O sea, estoy tratando de que si el material concreto o el acero está en estado semisólido, semilíquido, lo puedo colocar en un molde o amoldar. Se va a dar cuenta que este concepto lo vamos a llevar más tarde a la clase de suelos, mecánica de suelos. ¿Y ahora qué tiene que ver suelos con materiales de construcción? Y en este tema de diagrama de fase, aunque no agrego calor, agrego agua, agrego humedad. Y un suelo sólido puede convertirse en plástico si le agrego la humedad adecuada. Si sigo agregando la humedad de estado plástico, como la arcilla que le puedo dar forma, ¿sí? Ese suelo va a llegar a un estado líquido. Entonces, anticipando mecánica de suelos, en la clase de hoy hablaremos un poco del límite plástico y del límite líquido del suelo, tomando esta analogía del diagrama de fase y sus implicaciones en los metales. Claro, fíjense que aquí en estos diagramas de fase y el trabajo de amoldado de material, si usted puede ir leyendo estos conceptos, es importante la temperatura. Y tiene que ver eso en mecánica de suelos, la temperatura. Por supuesto, si yo estoy amoldando arcilla para darle forma de una maceta o de una olla o de un recipiente, ¿qué hago para que se mantenga esa forma de manera permanente y amarrar su estructura cristalina? Le agrego fuego, le agrego calor, cocción. El metal no es inmune o no deja de ser indiferente precisamente a esta situación. Muy bien, yo dejaría por acá esta situación para que usted revise su resumen de metalurgia y vea cómo de aquí ya me estoy yendo a materiales de construcción como el concreto y como el problema de mecánica de suelos. Muy bien, por el momento creo que es importante que usted revise y empiece a leer y a tomar idea de estos conceptos.